reforma judicial de jueces, magistrados y ministros. Obviamente el presidente de la mesa directiva del Senado, Fernando Fernández Noroña, arrancó desde las 8:30 muy puntualmente y presentó estas iniciativas. ¿Por qué son importantes estas iniciativas? Ahí le va. Primero, porque nos van a explicar cómo vamos a elegir a los jueces. Y la segunda es, si no nos gusta cómo los elegimos, ¿cómo nos vamos a quejar de cómo los elegimos? Estas ya son las reformas, ya son las leyes secundarias. Es la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Son estas dos que les digo. Entonces, primero, nos van a decir cómo los vamos a decir. Toda esta semana lo hemos estado viendo durante la mañanera de la presidenta Sheinbaum. ¿Debido a qué? Debido a que se le han preguntado diferentes cosas de, oiga, ¿cuándo va a arrancar el proceso, etcétera? Y es muy importante, ya que fue constitucional, pues que pasemos obviamente a decir cómo va a ser. El paquete de reformas que se prevé definen las reglas para la selección, ojo aquí, de candidatos. Ya por ahí nos dijeron que no se van a permitir los partidos políticos. También va a hablar de las campañas y la votación de primera elección popular del Poder Judicial, que usted, acuérdeseme de esta fecha, es bien importante que la tenga en mente, es el 1 de junio del 2025. El pasado martes, senadores de Morena modificaron la iniciativa. Ojo con esto porque ya son problemas en el paraíso, sabemos que es nuevo sexenio, pero ya se están peleando. Pasa algo muy importante. Por parte de Morena presentaron pues una iniciativa para que se regule el proceso de elección de jueces y magistrados y ministros por voto popular, al incluir que se permitirá al Ejecutivo y al Legislativo, ojo, los dos poderes, tener un derecho de voto a la lista de candidatos del Poder Judicial. Ojo con eso porque es el clásico de, pues, si no me gusta, agarro y lo cambio. Si este candidato no me gusta, la presidencia e inclusive el Poder Legislativo podrían prohibir. Obviamente, prontamente la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno, no estuvo de acuerdo en la iniciativa en la que se buscaba que el Ejecutivo y el Legislativo tuvieran derecho de veto a la lista de candidatos al Poder Judicial, por lo que pidió puntualmente en la mañanera que se quitara. Una pregunta expresa en su conferencia mañanera, la jefa del Ejecutivo Federal señaló que desconoce quién presentó la iniciativa, pero señaló que debe mantenerse lo que está establecido en la Constitución, la reciente reforma, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, y qué mejor, y le agradezco muchísimo que esté en la línea, al licenciado, Francisco Burgado, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM. Mi querido Francisco, ¿cómo estás? Querido Ricky Moreno, qué gusto escucharte y poder conversar contigo. Oye, muchísimas gracias. A ver, vamos, ya di yo el preámbulo de lo que está pasando, ¿no? Primero, vamos a ver, le metieron un gol a la presidenta Sheinbaum al poner y al echarle la culpa que el Ejecutivo y el Legislativo podían tener derecho a veto, mi querido Francisco. ¿Cómo la ves? Pues esto es cierto. O sea, ¿qué es lo que hace Morena? Cada que quieren le vuelven a ser más agresiva o simplemente llevar a cabo una reforma que más puedan ellos tener una garantía de que van a imponer candidatos a jueces, magistrados totalmente sumisos o a modo. Porque ese derecho de veto, que es el que bien comentabas ahorita, Ricky, tiene que ver con la posibilidad de que una vez que el Comité de Evaluación de los poderes, en este caso del Legislativo y del Ejecutivo, pudieran integrar un listado de candidatos y se los presenten a la presidenta Sheinbaum o en su caso a las mayorías parlamentarias en la Cámara de Diputados y en el Senado que la tiene el oficialismo, podrían decir, ¿saben qué? Pues no me gustaron, mejor dame otra lista. Y así, ¿hasta cuántas veces? ¿Para qué? Para garantizar que lleguen perfiles a modo. Eso era inaceptable y eso era una evidencia más de cómo Morena quiere estar controlando un proceso que tiene que ver con que lleguen candidatos totalmente a modos, es decir, ya no quieren árbitros que sean independientes, quieren que sean finalmente juzgadores que estén del lado del poder, del lado de Morena y siempre pues, siendo condescendientes. Y esto es lo que ante la evidencia, pues además faltaba que la presidenta Sheinbaum dijera, pues sí, que vaya para adelante porque yo no puedo hacer nada. Claro que podía hacer, ya lo hizo esta manifestación y hoy en el Senado de la República se está llevando a cabo esta reunión y
esta sesión para poder discutir esos temas y entre eso se tiene previsto que a través de una reserva se retire ya este veto y para que quede, cuando menos en esa parte, en términos de la reforma constitucional del Poder Judicial que ya quedó publicada el 15 de septiembre pasado. Oye, y vámonos ahora sí a las iniciativas de reforma. Ley General de Institución de Procedimientos Electorales. Esta es la que nos va, corrígeme si no, esta es la que nos va a decir cómo vamos a votar, cómo los vamos a escoger, quiénes se pueden postular. Esa es la primera, ¿no? Exactamente, es la primera y es la que va a establecer las reglas del juego. Exactamente, se le va a dar al Instituto Nacional Electoral todo lo que va a ser esta forma en cómo va a organizar el proceso electoral. El tema, por ejemplo, en la reforma constitucional dice que va a haber campañas, pero bueno, esas campañas van a tener duración de 2 meses, pero ¿en qué van a consistir esas campañas? Eso es parte de lo que viene en esta reforma a la ley electoral para el tema de las reglas del juego. Es decir, el INE necesita tener cuando menos un primer bosquejo de una legislación secundaria que le permita estar desarrollando cómo se van a elaborar las boletas, porque es también un gran tema, Ricky, sobre cuántas boletas va a haber y sobre todo cuántos candidatos va a haber en esas boletas. Y esto lo que va a ir definiéndose dentro de lo que va a ser esta legislación secundaria por lo que hace a la ley electoral, porque la otra tiene que ver con las impugnaciones. Claro. Esta ley, a ver, esta ley es la primera es la que nos va a decir, oye, no puede haber más de 3 candidatos o 4 o 5 en la boleta, se van a imprimir tantas boletas, eso es lo que va a hacer. Y también es esta ley la que dice que no pueden estar los partidos políticos ahí. Bueno, desde la Constitución se establece la prohibición de que los partidos políticos intervengan, pero en esta ley también se vuelve a hacer el énfasis que ni los partidos políticos ni los servidores públicos, pero aquí hay un punto importante, Ricky, porque la Constitución establece esa prohibición y obviamente se confirma en esta legislación secundaria. Pero, ¿y qué pasa si un partido político viola esa prohibición? No se dice así no son qué los tipo partidos. de sanciones. Francisco, ¿por qué levantas cizañas? Y así no son los partidos, hombre, en México, ¿qué ganas? Discúlpame, pero yo creo que en la radio de la República tengo libertad de expresión para levantar cizaña y para hacer ese tipo de señalamientos, porque no es posible de ninguna manera que se diga, bueno, se prohíbe a los partidos políticos, pero no se dice de forma clara cuál va a ser el tipo de sanción que van a tener en el caso de que estén violando o se estén inmiscuyendo en ese proceso electoral, lo cual obviamente es inadmisible. Oye, te tengo que hacer una pausa para invitarte. Quédate el corte, brincamos 3 minutitos y regresamos, porque luego de ahí está la ley de que si no nos gusta cómo los escogimos, las podemos echar para atrás. No se nos vaya, vamos a un pequeño corte comercial y nos quedamos platicando acerca de esta reforma judicial que sigue en el Senado y justamente estábamos hablando sobre estos temas, sobre la ley, sobre las 2 leyes que se van. ¿Cómo los vamos a escoger y cómo los vamos a echar para atrás? Le agradezco muchísimo al licenciado Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, que sigue en la línea con nosotros. Primero que nada, estábamos diciendo que aquí se tiene que decir que qué bueno que no están los partidos, porque si no esto iba a ser un marranero, mi querido Francisco. Nos estabas platicando sobre esta ley, cómo le íbamos a, qué era lo que les permitía, cuáles eran las características de la votación, cómo el INE la iba a adaptar. Y lo segundo, que es donde nos quedamos, es platicar sobre la ley de la impugnación. Es decir, aquellos que... Yo creo que la impugnación se ha hecho muy... la hemos tenido muy vigente en los últimos años. Es una estrategia que usan mucho los partidos y en la elección de los jueces no va a ser la excepción, pero tenemos que poner las reglas. Definitivamente, Ricky, y un punto que me parece importante hacer comentario tiene que ver con el tema del financiamiento que va a haber o no va a haber dentro de lo que van a ser esas campañas, porque se prohíbe que haya financiamiento público y privado. Está bien, sin embargo, se va a estar fiscalizando los gastos personales, pero también pues puede generarse una inequidad frente a alguien que sea sumamente conocido en el país como Chumel, frente a alguien que nadie lo conoce. No digas tonterías, por favor. Dios nos salve de eso. A ver, ojo con esto. Exactamente. No te puede dar dinero tus compas, ese es el privado, pero no te puede haber financiamiento público, es decir, el INE no te va a dar dinero. Así es. Y entonces, ¿quién chihuahuas va a pagar las copias, los panfletos, las lonas? ¿Quién lo va a pagar?
Pues es que el INE ahí tiene que verificar los gastos personales, es decir, el INE va a establecer una especie de tope de gastos personales para saber, a ver, cuánto dinero tienes y de ese dinero cuánto vas a poder disponer y que no sean gastos que sean, por ejemplo, de difusión o ampliación de posts en redes sociales o Claro. publicaciones. Y esto es algo claro. que se tiene totalmente, ¿cómo se llama?, abierto, y que el INE en su momento va a dictar lineamientos, y esos Oye, lineamientos tienen que ver con esta cuestión. Francisco, ¿y los tiempos oficiales que tiene el INE crees que los vaya a asignar? Es decir, cuando hay temporada, usted ha visto cuando estamos en temporada de elecciones, nos atiborra el INE con spots. ¿Pueden llegar a usar esos spots para decir, pues tú eres acá de Chihuahua, te vas a meter en el 101.7 y la local? ¿Pueden llegar a hacer eso? Bueno, no pueden, lo van a hacer porque se tiene previsto que se utilicen los tiempos oficiales del Estado para que los candidatos, que van a ser muchísimos, puedan tener spots en radio y en televisión. No seas... Y, por ejemplo, ¿quién va a pagar la producción de esos spots en radio y televisión? Esto es algo que no se tiene totalmente claro, y también el INE se va a encargar de organizar debates. Imagínate cuántas personas se van a querer ver debates para jueces especializados en materia de competencia económica y en telecomunicaciones. Es decir, no se tiene todavía claro toda esa parte de la implementación, pero que al final todas esas cuestiones que indudablemente van a ser motivo de inconformidades o de impugnaciones, Sí. es que viene esta segunda parte que tiene que ver precisamente con las reformas a la Ley General del Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral. Discúlpame lo técnico, es el nombre completo, pero todos estamos entendimos, estamos entre conocedores. Aquí yo estoy googleando, pero todos estamos aquí entre conocedores. Oye, Francisco, pues si me lo permites, vamos a estar en comunicación porque hay que seguir esto de cerca. Son de esas cositas que uno dice, anda en el Senado, es Noroña, no pasa nada. No, sí pasa y nos la van a dejar caer, y tenemos que estar muy, muy pendientes de lo que pasa. Francisco, un último comentario, esto es muy personal. Preguntaba ahorita y recordaba estas llamadas de don Joaquín López Dóriga con tu tío abuelo, con el rey del amparo, don Ignacio Burgoa Orihuela. Así me sentí en ese tipo de llamadas, y te agradezco mucho que me hayas levantado el teléfono. No, al contrario, estoy muy agradecido con esta consideración, pero de ninguna manera yo le llego todavía ni siquiera los talones a esta figura. Ahí vamos. Necesitamos un constitucionalista de cepa, y qué mejor que seas tú. Te mando un fuerte abrazo, Francisco. Estamos en comunicación. Abrazo de regreso. Gracias. Bye, vamos.